Gracias, presidente. Licenciado Carlos Ramírez Fuentes, titular de la CONSAR, sea usted bienvenido al Senado de la República. De conformidad con los informes trimestrales que emite la dependencia al cierre de junio de 2015, hemos observado que actualmente cuenta con 2.475 mil millones de pesos, lo que representa recursos por 14.3% del PIB. Dichos recursos, además de ser del ahorro para el retiro de los trabajadores, permiten el financiamiento de múltiples proyectos, generan empleos y son una fuente de estabilidad para la economía del país. Adicionalmente, su crecimiento ha permitido una mayor profundización del sistema financiero. Señor director, a 18 años del sistema de ahorro para el retiro y aproximadamente a mitad del camino para que los trabajadores de la generación Afore empiecen a retirarse en forma masiva, la CONSAR realizó un diagnóstico del sistema de pensiones sobre su estado actual y a pesar de sus innegables avances, el SAR se enfrenta a una serie de desafíos que requieren de acciones con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones confiable e incluyente y pilar preponderante del patrimonio de los ahorradores para el retiro. Aunado a lo anterior, es de mi interés lo que respecta al reto de elevar el ahorro voluntario, el cual representa tan solo el 1.3% de los activos netos del sistema a septiembre de 2015, considerando que a junio de este año había 2.395.735 cuentas con ahorro voluntario y 347.303 cuentas con ahorro solidario. El saldo a septiembre es de 32.399 millones de pesos. Sabemos que el monto de la aportación para el retiro es esencial para la acumulación del saldo que permitirá al trabajador obtener una pensión digna. Por tal motivo, tenemos que si las aportaciones son bajas, por definición, y aunque exista un estado de bienestar social con buenas intenciones, matemáticamente no es posible obtener un monto acumulado suficiente. Es particularmente relevante, dado que en las últimas décadas se ha registrado un incremento en la esperanza de vida, por lo que el saldo acumulado deberá alcanzar para financiar pensiones durante un mayor número de años. Como es conocido, la cuenta individual de los cotizantes crece de manera mediante dos vías, es decir, las aportaciones obligatorias tripartitas correspondientes al empleador, trabajador y gobierno, que equivalen aproximadamente al 6.5% del salario base de cotización, y por el rendimiento neto obtenido por la inversión de los recursos. Es importante destacar que el porcentaje de aportaciones obligatorias en México es uno de los más bajos, como usted lo mencionaba, a nivel internacional, por lo que de continuar con esos niveles de aportación se prevé que la tasa de reemplazo que tendrán los trabajadores al final de su vida laboral será insuficiente para alcanzar una tasa de reemplazo adecuada. Por tal motivo, se hace necesario promover el ahorro de recursos adicionales para el retiro de manera voluntaria y que este ahorro inicie cuanto antes, ya que de no hacerlo y posponer la decisión de ahorrar tendrá un impacto importante en el saldo acumulado. Con base en lo anterior, señor director, quisiera preguntar, además del conjunto de mecanismos para que el trabajador cuente con la oportunidad de efectuar depósitos pensionarios adicionales en su cuenta individual, como el que permite efectuar aportaciones de ahorro voluntario en las sucursales de Telecom y en las tiendas 7-Eleven, o la reciente campaña publicitaria denominada 10 pesitos al día, que busca incentivar el ahorro voluntario entre los trabajadores, particularmente los jóvenes, concientizándolos de que deben jugar un papel activo en la acumulación de los recursos que tendrán disponibles para su retiro? ¿Qué acciones y estrategias se tienen planeadas para promover y mejorar la educación financiera y cultural previsional? Y recuerdo el año pasado esta misma pregunta de las aportaciones voluntarias, en las que veo que hemos avanzado muy poco y quisiera saber si ha cambiado alguna estrategia para poder facilitar eso. Asimismo, ¿qué estrategias pretenden seguir para incorporar a los mexicanos desde temprana edad al sistema? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ortiz. En efecto, la ocasión anterior que estuvimos aquí con ustedes hace un año, señalábamos
el reto que representa el estimular el ahorro voluntario. ¿Qué hicimos durante este último año, senadora, y cuáles son los resultados de dicha estrategia? Primero, hicimos un diagnóstico muy frío de por qué los mexicanos no están ahorrando voluntariamente en su Afore. Digamos, hay obviamente muchas explicaciones de por qué, digamos, hay pocos ahorradores en el sistema de manera obligatoria, ¿no? El tema de la cobertura que ya explicaba, pero no había previamente un análisis frío de por qué los mexicanos no se acercan a las Afores para ahorrar, siendo que las Afores han pagado los mejores rendimientos estos 18 años, siendo que las Afores son seguras y siendo que las Afores ofrecen pues, relativas facilidades para ahorrar para el retiro. Un trabajador puede llegar y ahorrar y retirar sus recursos a los 2 meses o 6 meses en caso de requerirlo. Entonces, ese diagnóstico dio como resultado varias líneas de acción. Primero, claramente hay un tema de incentivos fiscales. Ese tema es muy evidente a nivel mundial, está presente, las personas ahorran si tienen incentivos. Afortunadamente, gracias a la decisión que tomó este Congreso de la Unión, recientemente fue aprobado nuevamente el cajón de estímulo fiscal para el ahorro voluntario, que ciertamente va a apoyar para que en años futuros el ahorro voluntario pueda crecer. Ahora bien, no es el único incentivo que es necesario, pero es sin lugar a dudas un avance relevante por decisión del Congreso de la Unión. Un segundo factor que observamos muy claramente era que era difícil ahorrar voluntariamente. Era muy complicado ahorrar voluntariamente porque había que desplazarse a una sucursal de la Afore y naturalmente las personas, si no ahorran para su retiro por cuenta propia, si se las ponen difícil va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Como bien señala usted, la primera línea de acción fue abrir las sucursales del 7-Eleven. 7-Eleven tiene más de 1,600 puntos de venta a nivel nacional que están hoy disponibles para que todos los mexicanos ahorren para su retiro. Telecom, que igualmente tiene cerca de 1,800 sucursales a lo largo de todo el país, están abiertas ya para todos los mexicanos a partir de este año. Y estamos trabajando con otras tiendas de conveniencia y con otras organizaciones precisamente para seguir ampliando los canales de ahorro para todos los mexicanos. Creemos que al final de esta administración deberemos llegar por lo menos a 5,000 puntos de venta adicionales para el ahorro, para el retiro de los mexicanos. Hoy los mexicanos ya no tenemos la excusa de no ahorrar por la dificultad que ello implicaba. Ciertamente hay otras consideraciones de por qué los mexicanos no ahorran, temas económicos naturalmente en primera línea, pero el tema de la dificultad hoy ya no es una situación. También quiero comentarle, senadora, que este año dimos a conocer en agosto, el subsecretario Aportela lo presentó, la domiciliación del ahorro voluntario. Hoy un mexicano en la comodidad de su hogar puede acceder a una página centralizada, controlada por la CONSAR, en donde con toda seguridad puede dar los datos de su cuenta de débito, el número de su tarjeta de débito, su CURP, y automáticamente empezar a ahorrar para su retiro con la frecuencia y el monto que él desee. Quiere ahorrar una vez al mes 200 pesos, lo puede hacer hoy a través de la domiciliación. Y esto naturalmente tiene el propósito de romper el problema de la inercia, de estar posponiendo las decisiones. Una vez que uno se mete a esta página, hace la domiciliación, automáticamente se le va a descontar la persona la frecuencia y el monto que él desee. Entonces, digamos, hoy hemos trabajado mucho en la línea de acción de simplificar la tarea. Un tercer tema que era muy evidente era el asunto de la educación financiera, cómo acercar a los jóvenes, como bien señala usted, al tema pensionario, un tema que luce tan lejano que los jóvenes no se involucran. Y ahí hicimos dos cosas. Una,
lanzamos esta campaña de los 10 pesitos, que claramente tiene el propósito de acercarse a las poblaciones más jóvenes del país, sensibilizarlos sobre su ahorro sobre el tema del ahorro para el retiro, que conozcan más de este tema. Naturalmente eso no va a llevar automáticamente a que las personas ahorren, pero lo que buscamos es crear por un vínculo que actualmente no existe entre los jóvenes con el ahorro para el retiro. Y hoy mismo, de hecho, presentamos los resultados de un estudio innovador de vanguardia, en donde una empresa muy reputada en materia de análisis del comportamiento humano, de la psicología de las personas y sobre todo orientada a temas de ahorro, hizo un estudio para nuestro sistema de pensiones en donde nos da una línea de acción. Primero, identifica cuáles son los obstáculos psicológicos del ahorro para el retiro y por otro lado da unas líneas de acción que son, sin lugar a dudas, líneas de acción de vanguardia que vamos a llevar a efecto el próximo año. Ese diagnóstico está también disponible en nuestra página de internet para todo aquel que esté interesado. Hay otros muchos temas que están pendientes, senador. Los datos que mostraba, en donde se ha observado un crecimiento del ahorro voluntario, prácticamente se ha duplicado el ahorro voluntario durante estos 3 años de administración. No nos sentimos satisfechos, naturalmente, sigue siendo una cantidad pequeña, pero el hecho de que se haya duplicado el ahorro voluntario, creemos que en parte, no es el único factor, en parte obedece a las acciones que ha emprendido esta administración para estimular y sobre todo atraer a las personas al ahorro voluntario. Sigue siendo una base muy pequeña. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en esta materia? Uno, más incentivos. Necesitamos más incentivos para que las gentes se involucren, las personas se involucren. Dos, necesitamos la participación de los empresarios de manera mucho más activa en este tema. Porque debo decirlo con franqueza, como el patrón de la aportación del 6,5% del salario base de cotización, el patrón aporta el 5,1%, la mayor parte, digamos, del ahorro que va destinado a la Afore. Y entonces, desde que nació el sistema, digamos, las empresas han dejado el tema de pensiones como una de sus prioridades y bueno, obviamente pagan sus contribuciones, la seguridad social que les corresponde, pero creemos que todavía hay mucho trabajo que hacer con las empresas para que no solo obviamente cumplan con sus obligaciones, sino que también ayuden en la labor de concientizar y apoyar en este tema. En otros países del mundo las empresas otorgan un estímulo, un paripasu al ahorro voluntario de largo plazo, obviamente siempre y cuando también existan incentivos fiscales que lo acompañen. Requerimos más apoyo también del sector de los trabajadores, que tiene un contacto más cotidiano con los mismos y que por tanto hemos estado trabajando con ellos, pero ciertamente todavía hay mucho por hacer en esa materia. En fin, este es un breve recuento. Hemos avanzado, senadora, respecto a dónde nos quedamos el año pasado. Ahí están los datos, las acciones, pero de ninguna manera podemos decir que nos sentimos satisfechos, ni mucho menos. Hay tanta tarea por delante que falta mucho por hacer. Tenemos varios programas que vienen, estamos por anunciar en los próximos meses un tema vinculado a los migrantes mexicanos que viven en el extranjero y que creemos que es fundamental que empiecen a planear eventualmente qué harán si es que vuelven a nuestro país. Tenemos un programa que está vinculado a poder hacer aportaciones voluntarias a través de dispositivos móviles. Estamos trabajando con varias empresas, como señalaba, para seguir ampliando los canales. En fin, hay muchas otras cosas por delante, pero ciertamente hay un avance modesto, pero un avance importante en los últimos 12 meses. Muchas gracias, presidente don Carlos Ramírez. Vamos a proceder a darle la palabra al senador Jesús Casillas Romero. Qué bueno, senador, que vino, porque pensamos que al PRI ni le entiende ni le interesa el sistema de pensiones mexicano. Qué bueno, no es bueno hablar vino, de las personas, menos de los ausentes. Qué bueno que vino, ¿no? A estar aquí con nosotros, nos da mucho gusto, usted bienvenido. Y bueno, pues ese es el sentir que
que estamos viviendo, y aquí pues el pueblo de México, Carlos, que nos está viendo, que es el más interesado en lo que está pasando ahora en el sistema de pensiones y que seguramente va a sacar mucho provecho de esta comparecencia, que te agradecemos que estés aquí, que nos estés explicando y que hayas tenido la voluntad y el interés también de acompañarnos. Senador Casillas. Gracias, senador presidente. Este y todos los temas que le importan a la gente, le importa al PRI y a sus militantes. Digo, porque si queda alguna duda. No, licenciado Carlos, primero reconocerle su espléndida exposición del diagnóstico del sistema pensionario en nuestro país. Y bueno, yo tengo nada más un par de dudas. La primera tiene que ver con, de acuerdo a la reforma fiscal de 2013 que aprobamos en el Congreso de la Unión, se contempló en la incorporación de las personas que laboran en la informalidad, el incorporarse al régimen fiscal con el incentivo de alcanzar la seguridad social. En ese sentido, yo quisiera saber si en estos 2 años se ha incrementado el número de afiliados al sistema pensionario derivado de esta reforma fiscal del 2013. Y por otro lado, un tema que tiene que ver con las AFORES. Seguramente, bueno, todos estamos enterados que el pasado mes de julio la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación de presuntas prácticas monopólicas en la industria de las AFORES. La COFESE señala acertadamente que si existiera una mayor competencia en las AFORES, las comisiones serían menores y la calidad de los servicios, desde luego, mejorarían. Y es que si no hay competencia, no hay incentivo para bajar comisiones. Si no hay competencia, no hay razón para contender vía comisiones, rendimientos y servicios. Sobre este respecto, le agradecería a usted, tuviera bien informar qué acciones realiza la CONSAR y de qué otras formas puede apoyar en los fines perseguidos y en el caso investigados por la COFESE para coadyuvar a la efectiva competencia y mejorar los servicios y rendimientos de las AFORES a favor de los trabajadores. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Casillas, muy amable por sus preguntas. Déjeme darle algunos datos que son ilustrativos. Los programas que bien señala usted fueron aprobados por el Congreso de la Unión en la reforma fiscal del 2013. Efectivamente, buscan incentivar a que las personas se incorporen, por un lado, a la formalidad y por otro lado, a la seguridad social. Al cierre del 2012, había 48.5 millones de cuentas en el sistema de pensiones. Hoy hay 53.9 millones. Es decir, en 3 años aproximadamente se han incorporado, digamos, 5 millones de nuevos cotizantes al sistema de las pensiones. Es importante señalar que ello ha ocurrido en el contexto de una creación de empleos aproximadamente en promedio del orden de los 600–700 mil puestos de trabajo por año. La diferencia, es decir, números redondos entre de 2 millones y cacho y 5 millones de nuevas cuentas, no todo, y es importante señalarlo, no todo es resultado de las medidas que se adoptaron a raíz de la reforma fiscal, porque no perdamos de vista que puede haber aquí también un tema donde hay un número de empleos que se crean por cierta temporalidad y luego eventualmente desaparecen esos empleos y entonces las cuentas, como ya señalaba, aunque tengan una cotización pequeña, las cuentas quedan vivas. Pero los datos que tenemos nosotros nos han sorprendido en cuanto a número de creación en cuanto a número de cuentas, precisamente porque no corresponden con el número de creación de empleos. Nosotros no tenemos manera de acuerdo, digo nada más para explicar, cuando viene la recaudación que realizan las más de 850,000 empresas, obviamente se hace la recaudación y luego la dispersión de los recursos en las cuentas individuales. No tenemos manera de distinguir entre lo que es un trabajador del régimen de incorporación y lo que es un trabajador propiamente de las condiciones, llamémosle, previas, ¿no? Normales. Pero sí sabemos que estos números de creación de cuentas están asociados a esas medidas que se adoptaron
en el año 2013. Los números precisos, naturalmente, son números que tiene la propia Secretaría de Hacienda, pero sí reiterar y señalar que hemos visto un crecimiento muy por arriba del promedio que se venía observando en los años previos, y los números están ahí a disposición de todos. Ahora bien, en cuanto a, en efecto, lo que usted señalaba de la Comisión Federal de Competencia. La Comisión Federal de Competencia señaló, dio a conocer que estaba realizando una investigación en materia de prácticas de competencia en el sistema de pensiones, específicamente en las AFORES. Inmediatamente lo que hicimos fue, primero, ponernos a la orden de la COFESE. Segundo, establecer con mucha claridad que nosotros seremos coadyuvantes a la investigación que se lleva a efecto. Tercero, ofrecer toda la información que sea precisa y requerida por parte de la COFESE, no solo la que ellos por ley pueden exigir, sino todos los temas que la COFESE requiera para esta investigación están a disposición de esta autoridad autónoma. Yo diría que no conocemos, digamos, el avance que tiene esa investigación. La COFESE lo ha dicho, que está ahorita en un momento de reserva de ley y que, bueno, pues en su momento dará a conocer los resultados. No conocemos exactamente qué AFORES están involucradas y exactamente cuál es el motivo de dicha investigación. Tal vez lo que valdría la pena comentar como contexto, simplemente para ubicar de dónde podría estar viniendo esta investigación. Tenemos un mercado que incluso viene dentro de las recomendaciones que hicimos en su momento en el diagnóstico que se entregó al Congreso. Tenemos un mercado de traspasos efervescente. El año pasado, 2.4 millones de trabajadores cambiaron de Afore. El 56% de ellos cambió de un Afore de mayores rendimientos a un Afore de menores rendimientos. Se gastaron las Afores 7.700 millones de pesos en gasto comercial. Cerca del 40%, poco más del 40% del gasto que realizan las Afores fue destinado a temas comerciales. Hasta digamos, a principios de este año había en el orden de 45,000 millones de agentes, 45,000 agentes promotores en las calles buscando afiliar a los trabajadores. En pocas palabras, había una efervescencia comercial muy clara, muy evidente, y nosotros tomamos algunas medidas precisamente ante la evidencia de que esa guerra comercial pudiese estarse saliendo de control. Para empezar, cambiamos la regulación en materia operativa del sistema para establecer mayores controles, mayor seguridad y mayor información para los trabajadores a la hora de tomar las decisiones de cambiarse de Afore. Segundo, para establecer incentivos muy claros y requisitos para que las Afores digamos, capacitaran a su fuerza de promotoría. Cambiamos toda la regulación en materia de agentes promotores. También incorporamos nuevas medidas para asegurarnos de que los trabajadores tuviesen la mejor información a la hora de decidir, precisamente para tratar de reducir el número de traspasos negativos, es decir, de traspasos de Afores de mayores rendimientos a Afores de menores rendimientos. Y sobre todo, mayor control en todo el proceso del traspaso. Tenemos que esperar a recibir el dictamen final de la Comisión Federal de la Competencia. Creemos que, digamos, las acciones que ha emprendido la CONSAR seguramente están en la misma dirección del camino que posiblemente está siguiendo la COFESE. Esperaremos los resultados, no solo los acataremos, sino que trabajaremos en conjunto, que una vez que salgan las recomendaciones que emite esta autoridad, podamos llevarlas a la práctica para corregir cualquier situación que pudiese estar fuera de la norma de competencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, me toca el turno. Y gracias, senador Casillas. Espero que siga su interés aquí en la mesa del Partido Revolucionario Institucional.
Y sobre la regulación del sistema de ahorro para el retiro, nos preocupan varios temas, licenciado Carlos Ramírez. Primero, y nos preocupan, digo, porque hago eco de mis representados y hago eco del pueblo de México, de los que nos han llegado sus comentarios y sus preguntas, que todavía por aquí me siguen llegando algunas, que nos hacen llegar los medios de comunicación. Pero primero, se consigna en el tercer informe de gobierno que al cierre del segundo trimestre de este año, la Afore controlaron 2.5 billones de pesos correspondientes a 47.5 cuentas individuales de trabajadores cotizantes al IMSS, al ISSSTE e independientes, según informe de gobierno. Imagínense ustedes que nos están viendo, si no es importante el tema que estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional de este país, y lamento mucho y me da pena ajena el desinterés que a veces se puede demostrar a este tema cuando es la mitad del presupuesto nacional que estamos hablando. El número de cuentas en Afore prácticamente se acerca al número de personas que al cierre del mismo periodo y de acuerdo con INEGI integran la población ocupada del país, 50.3 millones. Ello supondría que casi la totalidad de personas que integran la población ocupada habrían cotizado alguna vez a los institutos de seguridad social y en consecuencia tendrían una cuenta registrada en el SAR. Presidente, esta relación un tanto arbitraria me permite formular varias preguntas relacionadas entre sí. A 18 años de operación del nuevo sistema de pensiones del Seguro Social y 8 del ISSSTE, se cuenta con una nueva base nacional de datos depurada y confiable entre los registros de CONSAR, de los institutos de seguridad social y de vivienda. La duplicidad de cuentas y homonimias en el sistema son problemas resueltos. ¿Es posible que los trabajadores con cuentas abiertas en las Afores tengan plena seguridad sobre la propiedad de sus cuentas? Presidente, hemos conocido casos de trabajadores con homonimias y duplicidad de cuentas cuya aclaración les ha llevado a recorrer un olímpico, sinuoso, intrincado camino burocrático. Segundo, el SAR mantiene una cantidad muy grande de cuentas de trabajadores que no han elegido Afore y que, en su lugar, han sido asignadas por la CONSAR a algunas administradoras. Se trata de 10.8 millones de cuentas, poquito, de las cuales la CONSAR ha transferido a Afore 21, Banorte, casi 3 millones y a Pensioniste solo 175,000 cuentas. Presidente, ¿por qué le han transferido tan pocas cuentas a Pensioniste a pesar de que lleva casi 8 años en operación, que se ubica prácticamente en segundo lugar en rendimiento neto, pagando y que ha cobrado las comisiones más bajas? En su caso, ¿cuál es la metodología de los procesos de asignación y reasignación? ¿Es necesario cambiarla o mejorarla para que los trabajadores se beneficien de una mayor rentabilidad? Una pregunta más en esta línea. La CONSAR distribuye estas cuentas según la edad de los trabajadores, de modo que se transfieren a la Afore con mayor rendimiento neto según la CIEFORE que corresponda. De no ser así, ¿considera que debe tomarse en cuenta esta propuesta? Lo dejo hasta ahí y ahí vamos charlando. ¿Qué le parece? Perdón, senador, esa última parte nada más. Sí, así va en el mismo sentido. La CONSAR distribuye estas cuentas según la edad de los trabajadores. Correcto. De modo que se transfieran a la Afore con mayor rendimiento neto según la CIEFORE que corresponda. Y de no ser así, ¿considera que debe tomarse en cuenta esta propuesta? Por sus respuestas, gracias.
respuesta te refieres Sí, de seguir pasando los... a ver, ok, perfecto. Ya. Gracias, senador Mayans, por su pregunta. Primera instancia, le comento respecto a la base nacional de datos del sistema del ahorro para el retiro. Esta es una base nacional de datos que en efecto tiene millones de registros. Simplemente para ubicar en contexto, cuando nació nuestro sistema de pensiones en el año 97, se tomó la decisión, creo que afortunada, de tener una base nacional de datos centralizada con toda la información de los trabajadores en el sistema de pensiones en un solo lugar, en una sola empresa. Prácticamente no hay ningún otro país del mundo y los que ya lo tienen siguieron el caso mexicano, que iniciaron así su sistema de pensiones. Esto ha permitido reducir costos, es mucho más eficiente nuestro sistema de pensiones que haber tenido, digamos, bases de datos separadas como la que tiene, por ejemplo, los chilenos. Entonces, esa base nacional de datos es una base nacional de datos segura, robusta, que ciertamente y sobre todo al principio de cuando nació el sistema, tenía una particularidad, que era los trabajadores afiliados al IMSS, inmediatamente cuando son afiliados se les crea un número de seguridad social. Ese número de seguridad social lo otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y ese número de seguridad social es el que, digamos, entra al sistema de pensiones. A lo largo, los primeros años fueron complejos en materia de la administración de estas, digamos, de número de millones de cuentas, de números de seguridad social. Entonces, pudieron haberse presentado, en efecto, casos de duplicidad de cuentas, casos de homonimia, como usted señala, que las homonimias son cuando un trabajador está compartiendo una cuenta con otro trabajador, es decir, que le caen contribuciones a una sola cuenta de dos trabajadores. Pero, senador, quisiera reiterarle y darle la tranquilidad de que hemos venido trabajando de la mano de los institutos, de la mano de las AFORES, de la mano del Infonavit y naturalmente de la empresa procesadora de la base de datos del SAR, Procesar, para corregir esas deficiencias que se presentaron principalmente al inicio del sistema. Ha llevado tiempo, pero creemos que en términos generales de las 53.9 millones de cuentas, hoy el número de cuentas duplicadas ya no es significativo. De hecho, hace 2 años hicimos una unificación de cuentas del orden de las 400,000 cuentas, un número significativo, y creemos que ese número, digamos, ya hoy de cuentas retratan lo que en realidad ha ocurrido a lo largo de estos 18 años. 54 millones de mexicanos han tocado en algún momento el sistema formal y tienen por lo menos una cotización en su cuenta individual. Entonces, por el lado de la duplicidad de cuentas, yo diría que ahí el universo potencial de cuentas duplicadas que resta debe de ser relativamente moderado. Por el lado de las homonimias, es un tema complejo, sí, reconocerlo, pero es un tema, digamos, que creemos que es significativo, obviamente para las personas que de pronto se ven en esta situación, pero del universo de cuentas es un número muy pequeño, un número muy pequeño. ¿Qué hemos hecho al respecto? Primero, hay que resolver los casos que ya tenemos sobre la mesa. Es decir, los últimos números que, de hecho, revisábamos la semana pasada, me reuní con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para abordar, entre otros temas, el tema de los trabajadores que están en una circunstancia de esta naturaleza, en donde tenemos trabajadores que tienen cuentas, digamos, que están compartiendo y que por tanto pudiese presentarse una discusión al momento de querer retirar los recursos, porque ¿de quién son las aportaciones? ¿De quién son los recursos? Nosotros tenemos identificados en el orden, le voy a dar el dato, a ver, Toño, ayúdame por favor. Son 237 cuentas, ¿no? Perdón, 376 cuentas en esta característica que han llegado,
digamos, a nosotros, pues a través de Conducef o directamente que han llegado con nosotros a nuestras oficinas, 376 casos. Estamos buscando la forma de resolver el problema. No es un problema menor, otra vez, porque aquí hay que detectar quién es el dueño de los recursos y en algunas ocasiones ya un trabajador de los dos se pudo haber pensionado y por tanto se pudo haber llevado la cuenta, los recursos de la cuenta. Entonces, pero quiero darle la certeza, y de hecho fue la semana pasada cuando me reuní con el director del IMSS para trabajar en este tema. Ahora bien, ya hoy, ¿qué certeza tenemos de que no tengamos un problema de esta naturaleza hacia el futuro? Bueno, afortunadamente el IMSS hoy tiene en su emisión de números de seguridad social mucho mayor, digamos, es un proceso mucho más robusto, con mucho mayor grado de certeza y donde las posibilidades de una homonimia son ya cada vez menores. De hecho, en la conversación que tuve con González Anaya, hablamos de cómo el IMSS está incorporando ya las CURPS a su proceso en el ánimo de que no sea nada más la llave del número de seguridad social la que conduzca todo el proceso de registro de cuentas en el sistema de pensiones. Eso por el lado de digamos, la problemática de las cuentas duplicadas y de las homonimias. Seguimos trabajando en ello, senador, y créame que es un tema de la mayor prioridad para la CONSAR resolver estos casos que tenemos pendientes y naturalmente ofrecer seguridad de que en el futuro no se vuelvan a presentar casos de esta naturaleza. Si hay alguna persona que tenga algún problema de esta dimensión, es muy importante que sepa que estamos en la CONSAR abiertos a recibirlo, a escuchar el caso y tratar de atenderlo con la mayor celeridad posible. Ahora bien, digamos, en el tema de asignación-reasignación, como bien señala usted, hay más de 10.5 millones de mexicanos que al momento de, digamos, de entrar al mercado formal laboral, se les abrió una cuenta de Afore, porque así está dispuesto en la ley y en la regulación, se les abre una cuenta de Afore, aún a pesar de que no se registre él formalmente en una de ellas. Y hay 10.5 millones de mexicanos que se quedaron en esta condición. Entraron al mercado formal, se abrió una cuenta individual, pero no se registraron en una de ellas. La CONSAR ha ido tomando pasos en qué hacer con estas cuentas de trabajadores conocidos como cuentas de asignados. En el año 2002, me parece, se hizo lo que se conoció como la primera reasignación histórica, en donde todo el universo de trabajadores en esta condición que no eligieron Afore del año 97 al 2002, se les repartió entre todas las Afores. Y eso probablemente explique, senador, por qué usted ve a Afores que hoy no se ven, digamos, en materia de rendimientos tan atractivos y que tienen cuentas de trabajadores asignados. Posteriormente, la CONSAR cambió el proceso y diseñó lo que se conoce como la reasignación. Es decir, antes solo era la asignación y ahora es asignación y la reasignación. Cuentas de Afores que reciben cuentas de trabajadores asignados, pero que no las registran, que no hacen el trabajo y la tarea de ir y buscar al trabajador para que se registre. Por tanto, la CONSAR tomó la determinación de reasignar un universo de cuentas de trabajadores efectivamente en función de los rendimientos que se generan. Y se dio la reasignación histórica en el año 2012. Eso movió muchas de las cuentas que estaban ahí cómodamente sentadas en algunas Afores que no estaban ni generando rendimientos ni generando incentivos para el registro. Y de hecho, usted puede observar cómo hay Afores que no tienen cuentas asignadas. No tienen prácticamente ninguna cuenta asignada. Pues ya sea porque paga muy mal los rendimientos, que es generalmente el caso. Ahora bien, le quiero informar que acabamos de cambiar el proceso de reasignación y asignación, que usted verá que anunciaremos en el mes de enero y donde observará que muchas de las cuentas, la mayor parte de las cuentas de trabajadores que están descansando, llamémosle así, en Afores que no están pagando buenos rendimientos, van a cambiar de manos. Y cambiarán de manos gracias a un nuevo proceso que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación en enero del presente año
y en enero del próximo año se darán a conocer los resultados. Habrá una asignación y una reasignación muy importante de cuentas, precisamente en la búsqueda, senador, de lo que usted señala, que sean las afores de mejores rendimientos las que verdaderamente se queden con las cuentas de los trabajadores. Gracias, presidente. Senadora Maqui. Sí, gracias. Es de mi interés, señor director, la seguridad y certeza de los recursos de los pensionados, donde tenemos que, a diferencia de los sistemas de reparto, el sistema de cuentas individuales